En este mes de bicentenario del sacrificio de Mariano Melgar, vamos a conversar ahora con Luis Pareja. Él acaba de presentar hace unos días un libro, producto de una investigación de más de un año, sobre el personaje arequipeño más insigne, probablemente, que tenemos. Bienvenido, Luis, a El Búho, Diario Digital. Muchísimas gracias, Mabel. Es un honor para mí visitarte y conversar, como tú bien dices, sobre el arequipeño más importante de todos los tiempos, como fue Mariano Lorenzo. En la presentación del libro tú dijiste que, curiosamente, no hay mucha investigación, no hay muchos textos sobre Mariano Melgar, considerando el personaje que es. Exactamente cuán pobre, para decirlo de alguna manera, es el trabajo de investigación que se ha hecho sobre Mariano Melgar. Efectivamente, Mabel, los intelectuales arequipeños hemos sido muy mezquinos con el hombre. Es cierto, a Mariano Melgar se le conoce por la faceta literaria, un tanto por el Yarabí, que no vamos a negar, se ha leído parte de esa obra, pero la parte biográfica, o sea, el estudio del hombre y sobre todo su legado de carácter patriótico, es ahí donde hay un déficit. Hemos reunido importante bibliografía y particularmente te puedo citar, ¿no? Pedro José Radigamio, es una obra póstuma que se publica en 1950, aunque se escribió en los años 30 porque estuvo en la prisión, fue ministro de Leguía y fue, digamos, el primer gran biógrafo de Melgar del siglo XX. En un libro, ¿no? Se traduce todo su trabajo. Artemio Peraltilla Díaz, en el año 72, en 1983 Luis Guillermo Gallegos Portugal, en esa misma época los hermanos Jorge y Javier Vaca Corzo. A eso, pues, hay que, claro, agregar de pronto alguna tesis, algún artículo, algún discurso, la frondosa publicación que sobre Melgar también ha hecho don Francisco Mostajo, pero que está diluida en El Pueblo, en Noticias, en La Bolsa, en El Deber. Entonces, había la necesidad de reunir todo ese material de esos pocos arequipeños. Yo te puedo decir contundentemente que más han escrito limeños o gentes de otras localidades del país que nosotros mismos, los dueños de casa, sobre este insigne personaje. Bien, y tú has tratado de compensar en algo, digamos, esa falencia a través de este libro, Mariano Melgar, El caudillo de los libres, que es en realidad un conjunto de 200 preguntas cuya respuesta trata de dar luces sobre el personaje. Te preguntaría, así como resumen, ¿cuáles son los mitos que has encontrado tú a lo largo de esta investigación que existían o existen aún sobre Mariano Melgar y que los documentos demuestran que no es así o refuerzan ideas o énfasis equivocados? ¿Qué te ha sorprendido más en este periodo? Bueno, es cierto, sobre Mariano Melgar se han dicho muchas cosas, la mayoría de ellas son incorrectas. Lo que más nos duele a nosotros como arequipeños, sobre todo por versiones que vienen de Lima y que acá repetimos, es que se trata de un joven que decide inmolarse por una situación de decepción amorosa. No, eso no es cierto. La obra de Mariano Melgar de alguna manera antecede, ¿no?, esa cuestión sentimental que se sindica con una de sus musas, María Santos Corrales Salazar Silvia. Antes hubo otra chica, Melisa, y después, bueno, la Periquita del Carpio. Pero se dice que fue Silvia la responsable de que Melgar abrazara la causa patriótica. Eso no es cierto. Evidentemente él era un romántico, pero como toda persona tiene varias facetas, ¿no es cierto? Entonces se ha puesto un énfasis en esta faceta del hombre enamoradizo y se ha dejado de lado, ¿qué? El legado cívico, precisamente. Como te mencionaba, Mariano Melgar deja testimonios que comprueban, ¿no?, de manera fehaciente su vinculación a esa causa emancipadora, si me permites. Mariano Melgar conformó junto a un grupo de jóvenes casi contemporáneos suyos, cuando ingresa al seminario de San Jerónimo en 1807, conforman lo que se llamó la tertulia literaria de Arequipa. Era un grupo de muchachos que, además, que es lo normal, de salir, hacer paseos a caballo, además comer de eso algo, hacían tocar. vida intelectual. Claro, ese es el asunto, pero estaban
informados de lo que ocurría en el Perú de entonces, en América de entonces, en la metrópoli y lo que pasaba en el mundo, donde había demasiada agitación política. Y estos muchachos estaban atentos a esos acontecimientos y de alguna manera van de manera colectiva, mutua, ¿no?, socializando esas ideas liberales para la época, ¿no?, antisistema yo las calificaría, que devendría pues en los sucesos de 1814, 1815, ¿no? Así como en la poesía se ha convenido ya que es un pionero del género romántico, también podríamos decir en este aspecto cívico, como ciudadano, como intelectual, ha sido pionero también, no lo sé, dime tú si es así, en el afán de integrar, ¿no?, estas civilizaciones, la oriunda, la española. Se dice que él era blanco como antecedente, pero realmente a través de los yarabíes, estas coplas que compone para los cantares andinos, se logra una primera integración que 200 años después no hemos conseguido realizarla plenamente. ¿Es así? Definitivamente, ¿no? Mariano Melgar es pionero en muchas cosas, mal que les pese a gentes de otras partes del país, ¿no? Dentro de la literatura, pues es el primer hito, ¿no?, peruano. Y ciertamente hay otros personajes como Olmedo, guayaquileño él, en ese momento territorio peruano, ¿no?, el virreinato del Perú, pero bueno, hoy es considerado como ecuatoriano. Pero Mariano Melgar creo que es el primer hito, el primer eslabón de todo lo que vendría después, o sea, de una literatura nacional. También es pionero en tomar a la mujer como temática de su poesía y con ese énfasis que le da, no porque Melgar sea un poeta fatalista, como también se les indica. Melgar era un intelectual muy atento a las corrientes literarias de esa época. El romanticismo, si me permites, surge en Alemania, viaja a Inglaterra, regresa a Francia, pero José Chávez de la Rosa trae lo último de la literatura cuando se hace cargo acá del seminario de San Jerónimo. Melgar tuvo la condición de ser estudiante, no docente, pasante, es cierto, bibliotecario, así que bebe de esa literatura, esos estilos, esas nuevas formas de escribir, y él hace una propuesta literaria, romanticismo, pero ese romanticismo tenía un carácter no de los buenos momentos como Bécquer o Augusto Salaberry, sino le canta al amor en esos instantes de desesperanza, de conflicto, cuando las cosas no marchan bien. Entonces, Melgar es un literato que escribe según las corrientes que están de moda, o sea, tiene ese énfasis. Entonces, es un neto romanticista. Se le quiere llamar un prerromántico porque seguramente se está esperando que el romanticismo surja primero en la metrópoli, en España, para que después venga las colonias, cuando ese es un error, ¿no? Bécquer y todos ellos están en los años 30, y Melgar ya en los Ahora, años en el 10, aspecto político, ¿cómo es un pionero? Por lo que tú manifestabas, ¿no? Melgar se inmola, y eso hay que entenderlo. Él, de haber sido un joven conservador, como cualquier otro de la época, pudo haber muerto de viejo, ¿no? Haber sido un famoso, de pronto, abogado, político, no me cabe la menor duda, porque tenía esa vena, ¿no? Claro, sí. O sea, sus amigos terminaron siendo políticos, diputados, senadores, ocupando importantes cargos, menos Mariano, que se sacrifica. Entonces, Melgar sacrifica ese legítimo derecho que tiene, ¿no?, intelectual, a salir adelante, hasta económicamente, familiarmente, por sus ideales. ¿Cuáles eran sus ideales? La libertad política, la justicia, la igualdad, ¿no? Ahí su obra, de alguna manera, resume, ¿no?, el pensamiento que tiene ese joven. Tenemos sus fábulas, tenemos sus yarabíes, ¿no?, y sus odas, donde él también toma al indio como temática. Él vive la injusticia. Melgar no es un tipo adinerado, es un clase mediero. Su padre tiene una pequeña vivienda en las afueras de la Arequipa de ese entonces. Estamos hablando de la calle Santa Teresa al final, ¿sí? De haber tenido recursos económicos, de pronto pues los Melgar hubieran tenido una hermosa casona de dos patios aquí en Santo Domingo, en Santa Catalina, en San Francisco, en La Merced, las calles. Entonces estaba en una zona de alto tránsito comercial, la salida del mercado que quedaba aquí, ¿no?, en la Plaza Mayor, hacia las partes altas, ¿no?, el Alto Perú, hacia Puno, hacia Salinas, Moquegua. Entonces, ¿qué cosa quiere decir eso? De que estamos ante una familia
económicamente no boyante, no muy millonaria, y de pronto por ahí surge ese compromiso que tiene ese joven, ese niño. Su padre tenía una panadería. Entonces hay seguramente gente de origen humilde que trabaja allí, aprende algo de esa lengua, entonces tiene esa vena solidaria, muy sensible a la explotación, a la injusticia, reinantes en esa época. Y soñaba con una república más democrática, sin exclusiones, me imagino, como ocurría en la época, ¿no? No, definitivamente, no solo Melgar, yo aquí quiero también rescatar, porque Melgar, claro, debe representar a todo ese núcleo de intelectuales, esos jóvenes de avanzada, que compartían los mismos ideales, se alimentaban, no reforzaban, ¿no?, esa causa emancipadora. Melgar, claro, tuvo un desenlace fatal, pero sus amigos de alguna manera tomaron ese legado, ¿no?, como Corbacho, José de Arce, Quirós Nieto y todos ellos, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Luis, por enseñarnos un poco más de este personaje. Yo te agradezco, Mabel, y mis mejores deseos para el Búho en este proyecto digital. Gracias.